Una universidad propia. Polacas. Por un espacio libre de violencias. Ven, súbete. Vamos a dialogar sobre violencias y resistencias en el espacio universitario. Pues hola a todas las personas que nos escuchan, deseamos que se encuentren muy bien. Este es nuestro segundo episodio y justo coincide con el último día de los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y recuerden, estamos escuchando nuestro podcast Una Universidad Propia. Y el título de este episodio 2 es Violencias en la Universidad. ¿Cuáles, cómo, dónde y qué hemos hecho al respecto? Dani. Sí, Moni, hola a todas, a todes, a todos, bienvenides. El día de hoy además estamos con una invitada de lujo. Está con nosotros Adina Barrera, la doctora Adina Barrera, y Moni ahorita se las va a presentar un poquito más porque tiene la semblanza, pero estamos aprovechando este día que, como bien dice Moni, coincide con los 16 días de activismo para eliminar la violencia, para reflexionar sobre los derechos humanos de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencias. Específico en lo que nos concierne, que como bien saben es el espacio universitario. ¿Cuáles son? ¿Cómo? ¿Dónde? Y como bien decía Moni, ¿qué hemos hecho en la universidad hasta este punto y qué nos falta sobre todo, ¿no? Pues bueno, Dani, gracias. La realidad es que estamos de manteles largos, justo porque Adina Barrera está con nosotros. Adina, pues también ha cursado el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales aquí en la universidad y toda su experiencia de investigación, la cual es muy, muy amplia, se ha enfocado en la experiencia de las defensoras de los derechos de las mujeres, justo en el ejercicio del derecho a la información pública gubernamental sobre el feminicidio. Además, sus líneas de investigación van de feminismo y acceso de las mujeres a esta información, ¿no? Pública gubernamental. Entonces, ha investigado desde su experiencia en el Distrito Federal y también ha abordado el tema del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en diferentes aspectos. Y bueno, pues ha participado, ¿no? A la realización de algunos diagnósticos e informes sobre esta situación que nos atañe, ¿no? Y que bueno, pues hoy vamos a aterrizar en la violencia en las universidades. Entonces, Adina, muchas gracias por estar con nosotras. Nos encantaría que tú te presentaras, que nos dijeras quién eres, ¿no? Desde ti. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar un poco sobre los temas que me preocupan en el caso de los derechos de las mujeres. Y pues en este sentido, hablar de la violencia que sucede contra las mujeres en las universidades, pues es importante porque cuando yo pretendía un poco enfocarme en una investigación justamente que no tenía necesariamente que ver con estos temas, pues como que saltan a la vista, ¿no? Es decir, entro a la maestría y inmediatamente pues comienzan a surgir estos casos, estas denuncias públicas de violencia, pues demandando a la universidad que atienda, ¿no? Que parte de su responsabilidad también es garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Y pues es allí donde nuevamente comienzo a trabajar el tema, pero ahora en el ámbito universitario. Entonces, pues justamente esa sería mi presentación, ¿no? Yo siempre he sido defensora de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Desde que estaba en la universidad, desde que estudiaba Ciencias de la Comunicación. El tema que me llevó a ser defensora justamente fue el feminismo, ¿no? Lo que a mí me interesaba mucho justamente era como periodista, cuestionar a las instituciones públicas sobre su quehacer, ¿no? Cómo atendían, cómo garantizaban justicia, cómo garantizaban reparar el daño, cómo garantizaban que eso no iba a volver a pasar. Y pues eso justamente te lleva a explorar teóricamente qué es eso de la violencia contra las mujeres y por qué sucede, ¿no?
Entonces, pues esa sería como mi presentación. Súper bienvenida, Dina. No, pues qué bueno que estás con nosotras, qué bueno que aceptaste venir acá. Muchas gracias, Adi. Y en este sentido, ¿no? ¿De qué hablamos cuando se habla de violencia contra las mujeres en la universidad, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? Sí, pues la violencia contra las mujeres, como ya seguramente sabemos muchas y muchos, pues tiene que ver es un problema social estructural, ¿no? En donde las mujeres dentro de una sociedad patriarcal estamos subordinadas, ¿no? Estamos poco valoradas como tales, en todos los sentidos, desde nuestras aportaciones, nuestros pensamientos, nuestros actos. Y esta sociedad nos obliga o nos enseña a que tenemos un lugar y que tenemos que ejercer ese lugar, porque si no lo ejercemos, no lo ejecutamos, pues se nos puede castigar, y la violencia es ese mecanismo mediante el cual se nos recuerda una y otra vez el lugar que tenemos que ocupar. En el caso de la universidad, ¿no? Una de las transgresiones más importantes que hemos tenido las mujeres en esta sociedad justamente es estudiar, ¿no? O sea, querer ejercer profesiones, alimentar nuestras mentes, ¿no? Porque pues eso no nos corresponde, ¿no? Lo que nos corresponde es estar en el hogar y ser mujeres para otros y de otros, y entonces nos tocaba o nos toca todavía cubrir necesidades que no tienen que ver con nosotras. Entonces, cuando nos atrevemos a cubrir nuestros propios intereses, pues entonces se presentan estos actos violentos, ¿no? Que nos dicen, pues tú no perteneces aquí. Y eso es lo que pasa en la universidad. Hay toda una serie de violencias que nos están diciendo una y otra vez que no pertenecemos ahí, que no tenemos nada que aportar o que nuestros aportes no sirven. Y se presentan muchos ejercicios de poder de diferentes formas, ¿no? En diferentes direcciones. En este sentido, podemos hablar de que las violencias que suceden en el ámbito universitario escolar tienen que ver mucho con el acoso y el hostigamiento, porque son relaciones jerárquicas, ¿no? Que se ejercen muchas veces de académicos o de investigadores hacia alumnas investigadoras, aunque también tenemos presente, por supuesto, siempre la violencia que sucede en las parejas, ¿no? Porque esa es como de cajón, y esa la tenemos en absolutamente todos los ámbitos. Sí. Tiene sus expresiones también dentro de los espacios universitarios, pero sí hay algunas violencias que se caracterizan justamente dentro del ámbito universitario. En las escuelas tiene que ver más con el acoso y el hostigamiento, ¿no? Justamente por las relaciones que hay entre profesoras, alumnos, investigadoras, trabajadoras, ¿no? Claro, y que ya ahorita empezamos con todo, nos diste un montón de elementos. Primero, creo que un poquito el del patriarcado como un sistema que define espacios. Justo en este podcast que estamos hablando del espacio universitario, pensar que las universidades, sí, un poco en esta historia de las universidades se crean en el siglo XII, es hasta el siglo XVII, XVIII que entramos nosotras, ¿no? Entonces estuvimos excluidas de este espacio por unos 7 siglos, lo cual es un montón, y llevamos muy poquito dentro de las universidades, ¿no? Pensemos que si en México la primera universidad se crea en 1553, es hasta 1880 que tenemos a una mujer que es bastante conocida, que es Matilde Montoya, que entra a la universidad y logra titularse como médica en 1887. Entonces creo que eso es importantísimo reconocerlo, porque justo como bien también decías, nos han visto todo este tiempo como intrusas, ¿no? Como un espacio al que no correspondemos, y a eso responde, como también bien acotabas, estas violencias como mecanismo para ponernos en nuestro lugar, para regresarnos otra vez a esos lugares de sometimiento y de sumisión. Y en ese sentido, ¿no? Lo que menciona Dani, o sea, imaginamos a Matilde Montoya ya como egresada, ¿no? Pero esto no garantizaba que pues ejerciera su profesión con las mismas condiciones que sus compañeros varones, ¿no? O que su tránsito por la universidad haya sido
amable. Fluida, claro. Justo Adina, fluido, ¿no? Entonces, digo, son como referentes que están ahí que no hay que olvidar y que de repente se nos hacen como muy lejanos, Adina, pero ¿qué está pasando ahorita? Porque estamos escuchando pues que ha habido muchos avances, estamos escuchando que hay una preocupación constante, no solamente de esta institución, sino de otras. Escuchamos que tenemos un marco, ¿no? Que está constantemente recalcando el derecho de las mujeres a una vida de violencia. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, pues la violencia contra las mujeres siempre ha formado parte de la agenda feminista, ¿no? Y entonces a lo largo de la historia, pues hemos tenido diferentes respuestas de diferentes sectores. Actualmente la violencia contra las mujeres en este siglo, pues es un problema del que ya no puedes cuestionar qué esté pasando, ¿no? Y entonces las instituciones públicas lo que hacen justamente es generar discursos de derechos garantistas, pero que poco aterrizan realmente en mecanismos, en instrumentos que podamos allegarnos las mujeres para ejercerlos realmente. Es decir, tenemos una brecha muy amplia todavía entre el derecho reconocido en el marco legal y el derecho que realmente podemos ejercer nosotras dentro de estos espacios. Entonces, pues sí, justamente podemos decir, sí, ya hay protocolos, ya hay rutas de atención, pues ya hay acompañamientos, ¿no? Hay incluso compañeras preparadas, comprometidas, sensibilizadas en estos espacios institucionales intentando empujar la agenda, ¿no? Y eso, seguimos teniendo este problema de violencia, ¿no? Pero pues justamente tiene que ver con cómo las instituciones están conceptualizando y retomando todas estas aportaciones feministas que se han hecho, todas estas investigaciones y no logran concretar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que van a entender estas instituciones como violencia contra las mujeres? Y a partir de ahí, ¿no? Toda la metodología que desarrollan para atenderla. Entonces, si tenemos unas instituciones que solamente creen que generando marcos legales garantistas se va a acabar el problema, pues es complicado, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que las instituciones vean la complejidad de la violencia para que tengamos una atención más integral y holística. Oye, Dina, y recuperando un poquito estas cosas que nos mencionas, podríamos entonces a lo mejor empezar a ponerles nombres a estas violencias. Creo que la primera que nos dices es justo la violencia epistémica, ¿no? Una violencia en donde nos dicen, ustedes no son sujetos de conocimiento, no son sujetos ni que lo puedan recibir, ni que deberían querer recibirlo, ni que lo puedan producir. Entonces eso también supone pues la exclusión, por ejemplo, ahora que estamos en las discusiones de transversalización de las mujeres de los planes de estudio, que no leemos mujeres, que no conocemos mujeres, ¿no? Estas invisibilizaciones a sus contribuciones. La otra violencia que es el acoso y la violencia sexual, que ponías además en una relación que me parece muy importante también que estemos cuestionando y repensándola, que es la de los profesores con los estudiantes, ¿no? Sí. Profesor-estudiante, claramente, igual profesor adjunto con estudiante, claramente es una relación de poder y si no lo empezamos a reconocer y a nombrar desde ahí y empezamos a ver que esa relación de poder se puede traducir en violencias, como todas estas que mencionas, no lo vamos a poder cambiar. Y la otra que también nos mencionaste es esta, ¿no? La violencia institucional. Al final, pues tener marcos jurídicos a lo mejor no abarcan todas estas otras violencias, no las pueden resolver, pero el problema principal o uno de los problemas principales es que la propia institución, por más que se diga un espacio libre de violencia, sigue reproduciendo esto, ¿no? La dominación, la subordinación y las violencias hacia nosotras. Claro, o sea, sí es muy importante porque una cosa es trabajar caso por caso, ¿no? Y a lo mejor le garantizas una buena salida a un caso, pero al otro no. Es decir, no tenemos la misma la misma respuesta sistemática de las instituciones para todos los casos.
Entonces, es muy importante que las instituciones académicas asuman o conciban con mayor amplitud qué es eso de garantizarnos el derecho a la educación, ¿sí? Porque cuando acompañamos nosotros los primeros casos, ¿no? En la UNAM, por ejemplo, muchas de las autoridades nos decían que no eran competentes para atender las demandas de las denunciantes. Pues, ¿por qué no? O sea, la universidad lo que tiene que hacer es proporcionarte aulas, profesores, programas de estudio, bibliotecas, o sea, ¿no? Y pues esta manera tan acotada de ver los derechos, pues es lo que nos ha perjudicado mucho y lo que nos va a seguir perjudicando, nos va a llevar muchísimo más tiempo de o sea, le va a costar más trabajo a las instituciones erradicar el problema en tanto no entiendan que los derechos humanos están interrelacionados. Y que entonces, o sea, sí me tienes que garantizar el derecho a la educación, pero en un espacio libre de violencia, ¿no? O sea, no Claro. puedes exigirme a mí que cumpla con todas mis materias, que vaya a todas mis clases, que cumpla con todos los procesos formales, digamos, que nos exige la institución educativa, ¿no? Si esté viviendo violencia en este ámbito, ¿no? Claro. Como bien nos dice la teoría feminista, bueno, pues la violencia me obstaculiza mi desarrollo, ¿no? Tiene consecuencias para mí psicológicas, físicas, económicas, bla, 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 ¿no? Y entonces, de repente no me puedes exigir, oye, ya titúlate, oye, ya reprobaste, o sea, ¿no? Y nos podría dar risa, pero en efecto sucede, ¿no? O sea, había casos que nosotros acompañábamos, los primeros casos que se hicieron visibles en el 2011 en la universidad, las autoridades nos decían lo que llegaban con las víctimas y les decían, les sacaban su historial académico y les decían, es que estás reprobando. No es cierto. ¿No? O sea, no eres una alumna regular. Entonces no puedes decir nada. Y entonces la alumna se iba para atrás y le decía, pues, ¿cómo esperas que sea una alumna regular si quien me está violentando es el profesor adjunto? Claro. Mi pareja, además, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo voy a yo asistir a las clases si me lo estoy topando en la facultad todos los días, a cada rato, ¿no? Y no puedo, ¿no? O sea, tengo problemas cuando me pongo mal, ¿no? Claro. Entonces, sí es un problema de las instituciones, ¿no? Yo creo que las víctimas están haciendo un gran trabajo al atreverse a denunciar, atreverse a nombrarlo, pero no solamente a poner la denuncia formal, sino también la pública, ¿no? O sea, claro. A mí la denuncia pública me parece un acto totalmente de valentía, porque lo que están buscando las chavas sí no solamente es que les hagan caso para resolver sus casos, sino también para visibilizar que hay agresores y quiénes son los agresores y de qué manera están agrediendo, ¿no? Y entonces buscar más víctimas y justamente mostrar que es sistemática esta violencia en las universidades y que se había mantenido callada durante muchísimo tiempo. Sí, también eso es súper importante, ¿no? Pensar que además de que la universidad es un espacio donde hay poder y donde hay relaciones de poder y de diferenciación y jerarquización sexogenérica, pensar que también todas las otras violencias que vivimos en otros espacios se replican en este espacio, ¿no? La violencia justo de pareja, las violencias a lo mejor digitales, pues sí, todas llegan hasta acá y que tenemos que empezar a generar también una sensibilización institucional hacia estas otras violencias que a lo mejor no pasan exactamente en la universidad, pero que tienen consecuencias en el desarrollo académico de las mujeres que la ocupan. Claro.
Adina, y a ver, y en este sentido, ¿no? O sea, de repente nos podemos a revisar la historia, ¿no? De nuestra institución y vemos que, bueno, pues se han hecho diferentes acciones, ¿no? Desde el 84, cuando se crea el Centro de Estudios de la Mujer, después en el 92 el PUEG y los diferentes proyectos, ¿no? Institucionales, tal cual de transversalización de la perspectiva de género, hasta pasar por el movimiento de las mujeres organizadas y que posterior a esto, bueno, pues nos coincide con el tema de pandemia por COVID, pero que en esta franja de tiempo se establece la coordinación de igualdad de género de la UNAM y se cambian, ¿no? Estas atribuciones a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Entonces, qué pasa ahí, ¿no? Y es desde esta perspectiva, ¿no? Falta escuchar, falta entender, falta voltear hacia otros lados. ¿Tú cómo Pues defines? para mí sí es un problema de compromiso. Ok. De compromiso con los derechos humanos, justamente, ¿no? O sea, de asumirlos realmente como tendrían que ser, ¿no? Y como o sea, se los vuelvo a comentar, ¿no? El problema de la violencia contra las mujeres visto desde las instituciones tiene que ver con una forma más que con el fondo, y entonces hay que cumplir con la forma. Y por eso no hay profundización, no hay propuestas realmente que nos lleven a erradicar la violencia de las universidades, ¿no? No hay un pensamiento o no sé cómo decirlo, una postura realmente que lleve a las personas que están tomando decisiones a pensar medidas para erradicar este problema estructural de las universidades. No lo vamos a erradicar desde las universidades porque, o sea, vemos que es un problema más complejo. Claro. Pero sí podemos generar toda una serie de herramientas que comiencen a plantear cambios en las formas de pensar de quienes estamos ya en las universidades, ¿no? O sea, a veces se nos hace, incluso a mí, me parecía súper ilógico, ¿no? Me decía, es que ya estamos en la universidad, no puede ser que yo escuche estos niveles de argumentación de las instituciones, de decir, a mí no me compete, ¿no? Claro. Y pues es que como no pasó dentro de las instalaciones, híjole, pues aquí no es, ¿no? O ver solamente la violencia como si fuera un delito penal y entonces te mandan Claro. al MP, ¿no? Entonces Sí. muy complicado estar escuchando a estos niveles, ese nivel de argumentación. Entonces, a mí me parece que tiene que ver justo con un nivel de compromiso, porque ni siquiera de preparación, ¿sabes? Creo que la preparación, pues justamente para eso serviría la formación, los cursos que pueden ir tomando a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Justo esto que dices al final me hacía pensar que a lo mejor llevamos unos 15 años de acciones ya sistemáticas, ¿no? Encaminadas a la erradicación de la violencia en la universidad, y puede sonar poco, ¿no? Si pensamos que llevamos 140 años ocupándola, 15 años, pues suena poquito, 7 siglos excluidas, pero esos 15 años, pues son un montón de mujeres víctimas, ¿no? Y son un montón de mujeres víctimas que no tienen pues resoluciones y a las que la institución a lo mejor ha revictimizado. O sea, muchas cosas que cuando los ponemos en términos de tiempo a lo mejor suena no tanto tiempo, pero cuando lo ponemos en cuestiones de cuántas generaciones y cuántas mujeres han sufrido violencias acá en la universidad y todo el trabajo que hay que hacer todavía, pues nos cambia un montón la perspectiva. Y yo creo que también en ese sentido, ¿no? Pues es importante justo dar espacios y dar voz, ¿no? Para escuchar. Y yo creo que es muy importante no pensar que de aquí se va a sacar el hilo negro. Yo creo que hay personas con una formación que han estado trabajando sobre el tema y que yo pensaría, ¿no? Que escucharles vendría, ¿no? A abonar muchísimo a lo que se está haciendo, ¿no? Mucho pensando en lo que nos acabas de decir, Adina, ¿no? Esa palabra que dijiste, empatía, ¿no? El entender por lo que están pasando, en este caso, pues las mujeres víctimas, ¿no?
que pues también en términos de estadística, de repente lo que vemos, pues son aquellas personas que se atrevieron a denunciar, ¿no? Pero hay muchas compañeras, hay muchas mujeres y niñas, porque también tenemos alumnas menores de edad, que simplemente transitan, ¿no? Con estas experiencias solas porque no encuentran ese cobijo. Adina, yo te quería hacer una preguntita, pero a lo mejor es así como meter ahí el chanchullo. Acá en la universidad algo que yo he visto que ha crecido justo es como dos tendencias, una que es muy pro los marcos legales y la atención como Ajá, institucional, y otra que sí, ha sido como muy antipunitivista, muy como sí. de las éticas colectivas. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, ¿cómo podríamos conciliar un poquito? ¿Qué podemos hacer desde la institución para que justo no terminemos confrontándonos entre nosotras, sino pensar que esto a lo mejor es más como, como que tendría que ser hacia los dos lados juntas? No sé. ¿Qué nos puedes decir? Cuéntanos. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es ampliar, o las instituciones, el Estado lo que tienen que hacer es ampliar herramientas, instrumentos para que en su momento las mujeres puedan elegir qué es lo que quieren, qué es lo que a ellas les va a reparar el daño, incluyendo las sanciones. O sea, si la víctima quiere una sanción para su agresor, está en todo el derecho de pedirla, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? Justamente que no haya justo ese desequilibrio de una sobresanción, por decirlo así, ¿no? O sea, que sobrepase esa sanción y que terminemos entonces ahora violando derechos humanos de las personas que agreden, digamos, ¿no? Sí, y a veces, bueno, nada más recuperando una cosa que dijiste que me parece, todo lo que dices me parece vital, pero esto de reconocer que la universidad es una institución pública. Al final no puede funcionar sin marco normativo, ¿no? O sea, las acciones están determinadas por eso, entonces, por más que resistamos a este tipo de acciones, pues tenemos que entender también los espacios y las lógicas de los espacios en donde estamos luchando. Exacto. Adina, y en este sentido, o sea, creo que es importante repensarnos, ¿no? Repensar estas acciones y pues entender, ¿no? Estas violencias que están aquí en la universidad y ver cuáles seguían estos siguientes pasos a nosotras que somos compañeras, que somos trabajadoras, profesoras y alumnas, ¿qué nos competiría seguir haciendo, ¿no? Para seguir avanzando en esto, ¿no? Ojo, sí, no quiero decir que sea nuestra responsabilidad, o sea, porque no tendría que ser así, pero ¿qué necesitamos empujar, ¿no? Porque de repente sí creo que hay cosas que, como bien nos dices, no las tenemos en la línea, en la mente. Sí, pues yo creo que la formación en derechos humanos, en género, de manera sistemática, o sea, en las currículas propiamente, es necesaria, ¿no? Materias de ética son necesarias también. Aparte, esta cuestión del hostigamiento y el acoso surge porque hay un involucramiento que no tendría que haber entre Claro. profesores y alumnas, investigadores, ¿no? Y que cuando se presentan estos procesos de violencia, pues todas las de perder las llevan las parejas mujeres porque pues hay toda una serie de obstáculos en su desarrollo académico muy, muy importante. Entonces me parece que las cuestiones éticas no nos quedan claras, ¿no? Y aquí nada más les comparto, una vez un profesor me invita, ¿no? O sea, me dice, oye, necesito una asesoría, ¿no? Porque no sé qué hacer. Y justamente tenía que ver con eso. Y es uno de los profesores que desde mi punto de vista tenía una preparación en derechos humanos y de repente que me
que me cuente todo lo que estaba viviendo con alumnas de él y que me decía, oye, pues es que ¿qué hago? Porque al final me van a denunciar. Le digo, bueno, pues es que te lo buscaste tú, Claro. o sea, y él decía, no, pero entonces yo estoy decidiendo por ella. O sea, toda una tergiversación del discurso Claro. muy complicada. Hombres. Y yo decía, wow, ¿no? O sea, de verdad no entienden. O sea, no hay como esta comprensión. Sí, Y es que terminan como justificando, racionalizándolo bien sí, sí, raro. sí. Sí hay una así de, no, pero pues ella ya es mayor de edad, Claro. decidió establecer esta relación de esta manera, yo fui sincero y le dije, ¿no? Entonces es como, digo, sí, pero finalmente era su profesor, ¿no? Por Finalmente supuesto. eres su director de tesis o finalmente, ¿no? Sí. Tiene que haber ciertos límites en donde estas relaciones de poder pues se puedan trabajar de otra manera y pues ahí yo no te puedo ayudar, obviamente no te voy a asesorar, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que te Claro. asesore? Pero pues cuidado, ¿no? Entonces creo que estas cuestiones éticas, estas relaciones de poder todavía no quedan como muy claras Claro. de que pueden suceder así, porque además ni te das cuenta, ¿no? Cuando ves ya estás ahí involucrado, involucrada y eso es como, pero ¿en qué momento, no? ¿En qué momento decidiste estas cosas y, y acaban con problemas muy graves, ¿no? Para las chicas. Pero Y sin duda. Yo también creo creo que ese que es uno de los puntos así como más urgentes, porque yo también he platicado con colegas hombres y justo creo que tienen esta forma de racionalizarlo, como no, pero incluso yo algo, aquí nada más así de chisme, algo que hago en mi clase es decirle a los adjuntos desde el inicio que no pueden tener ningún tipo de relación afectiva ni sexoafectiva con las alumnas porque no van a ligar, ¿no? Y porque tienen que reconocer que están en una posición de poder. Obviamente yo tampoco lo hago. Y entonces, a partir de esa prohibición, he tenido también colegas que de pronto me dicen, es que no les puedes prohibir eso, ¿y qué tal que surge el amor? Y yo digo, no, si surge el amor, que surja después de que pasó ese semestre y después de que tuvieran esa relación de poder. El amor dura más de 6 meses, por favor, vayan, continúen, ya, luego pueden hacer lo que quieran, pero mientras está la relación de poder, y creo que nos cuesta mucho justo poner esos límites porque son prácticas, además, como de antaño, ¿no? Como profesores que toda su vida han sí, salido con las morritas, o sea, cosas muy Sí. horribles y muy, a mí me generan mucho, mucho ruido, No, pero que claro, es claro. súper urgente que también, incluso también algo que aquí en el chisme, que yo les digo a mis alumnas desde que entran, me tocan de primeros semestres, es no establezcan relaciones ni con sus adjuntos ni con sus profes, cuídense a ustedes mismas, ¿no? Y vean y sepan que esta es una relación de poder, por más chidos que seamos, por más jóvenes que seamos, por más buena onda, por más accesibles y que de pronto, no sé, acepten ir a empedar con ustedes. Aún así, manténganse súper al margen, porque si ellos no están poniendo los límites, pues nos toca a nosotras, lamentablemente, ¿no? de repente siento feo decir justamente eso, ¿no? Decir, ay, no, pues es que a las mujeres hay que explicarles cuál es la violencia, cuáles son las relaciones de poder y que tienen un protocolo y que, ¿no? O sea, Sí. es casi como no inventes, ¿no? Que pues ya les estamos diciendo que no están llegando a un espacio seguro, ¿no? Es muy importante justo esto que dice, reconocer la universidad como un espacio donde hay poder, porque bajo el halo de la objetividad científica se nos va un montón, ¿no? O sea, ha pasado como desapercibida por mucho tiempo. Pensar que ya a partir de 2000, los 2000, ¿no? A partir de finales de los 70 empezamos ya a tener movimientos de mujeres en la universidad y que se hayan logrado cosas a partir de esas reivindicaciones, de esas resistencias y de esas luchas, pero que todavía no lleguemos a un lugar donde podamos decir que habitar la universidad es algo como no solo sencillo, sino como que la podemos habitar felices, ¿no? Libres, como todas estas concepciones, pues pasa por
porque se ha invisibilizado las violencias adentro de la universidad. Y creo que sobre todo por ese halo científico de que todo está bien acá, todos somos muy objetivos y la ciencia nos motiva, ¿no? Y la ciencia no hay poder y en la ciencia, y pues claro que no. Claro. Sí, no, pues hacen falta eso, ¿no? Bueno, pues es que es todo, ¿no? Ahora sí que la transversalización de la perspectiva de género atraviesa todo, todo lo que sucede en ese espacio. No hay ninguno que excluir. Pues no, creo que todavía nos falta mucho trabajo, pero yo creo que con todo esto que nos has compartido, que hemos platicado, tenemos pues una visión diferente y podemos empezar a construir sobre suelos quizás más firmes, que seguramente todavía va a faltar, pero bueno, sigamos construyendo una universidad propia. Justo, y pensar que este es el inicio de estas discusiones, porque ya en los siguientes episodios adentraremos en algunas de estas violencias y les daremos más tips como más específicos de qué hacer ante una violencia que hayan vivido o que sepan de alguien que la haya vivido, ya sea como estudiantes, como docentes o como trabajadores en la universidad. Adina, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad, valoramos muchísimo tu tiempo y ojalá que esto se vuelva a repetir, porque creo que todavía nos faltan muchos temas que se quedan ahí por el tintero, pero ojalá puedas seguir acompañándonos pronto. Cuando gusten. Este es tu podcast. Gracias. Cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Gracias. De verdad, gracias. Saludos a todas y todos sus oyentes. Gracias, Adina. Sí, y aprovechando que ya los interpelamos, no olviden suscribirse al canal de Spotify. Nos vemos aquí dentro de 15 días en el especial navideño. Y además, recuerden seguir las redes sociales de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que están en Facebook como u.g.fcpis. Y las redes sociales del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, estamos en Facebook como @CSCUNAM. Ahí vamos a estar publicando también los podcasts para que estén enterados cuando subimos contenido y demás contenido que puede serles útil. Muchas gracias por estar con nosotras acá hoy en Una Universidad Propia, Polacas por un Espacio Libre de Violencia. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este viaje. Sigamos construyendo una universidad propia. Polacas,